Yo quiero invitarles a que ustedes vayan conmigo a repasar un par de versículos inicialmente, para que empecemos como recordando cosas que son absolutamente ciertas, para dar las gracias. Y para eso usted va a ir conmigo al libro de Job, que lo compartimos la vez pasada, pero usted va a compartir conmigo 2 de los versículos que aparecen en Job. Voy a hacer una especie de recuento como para que lo tengamos muy pendiente. Recuerden, Job en la Biblia dice que era un hombre recto y temeroso, apartado del mal, una persona íntegra. Y resulta que era muy cercano a Dios y Dios lo había prosperado muchísimo. Job era muy próspero. Pero en determinado momento, que menciona también la Biblia, Satanás fue y empezó a atacarlo. Fue y habló con el Señor para mirar a ver qué tan la fiel era. Y perdió absolutamente todo, bienes. Perdió animales, perdió hasta los hijos, 10 hijos. ¿Saben lo que es perder un hijo? Eso tiene que ser terrible. Perdió los 10 que tenía. Y en medio de esa circunstancia, Job dijo lo siguiente, que esto me parece que es como la realidad de todo ser humano. En el capítulo 1 de Job, versículo 21, Job dijo así. Después de haber perdido todo, dijo, y dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. ¿Cómo así que esa es la realidad de todo ser humano? Exactamente. Usted llegó aquí sin nada, y yo también. Absolutamente nada. Y cuando se vaya, y cuando yo me vaya, nos vamos a ir absolutamente sin nada. Eso quiere decir que todo lo que hemos recibido y lo que estamos recibiendo es simplemente por bondad de Dios, gracia de Dios, nada más. Somos bendecidos, hemos recibido realmente muchísimo. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, es la realidad de todo ser humano. Llegué sin nada, me voy a ir sin nada. Todo lo que he recibido, llamémoslo títulos, dinero, recursos, bienes, salud y todo lo demás, es un regalo inmerecido. Primer aspecto a tener en cuenta hoy, que es día de gratitud. Luego en la Biblia dice que Job se molestó con Dios y Job le dijo al Señor, o Job empezó a maldecir el día que nació. Entonces el Señor en los últimos capítulos le contestó lo siguiente, y aquí es donde viene los otros versículos. Vamos a leer el 40, Job capítulo 40, por favor. Vaya conmigo a su Biblia, si tiene una Biblia, por favor. Usted me va a acompañar a leerla. Esta es como la segunda parte de la introducción. Y quiero invitar a que usted, por favor, lo mire en la Biblia. Porque en ocasiones nos pasa algo como esto. Job peleó con Dios. ¿No ha escuchado usted esa frase? Peleé con Dios. Lo he escuchado y es muy frecuente. Peleé con Dios, me disgusté con Dios. ¿Será eso correcto? O utilizar eso. Mire lo que dice en el capítulo 40 de Job, versículo 1 y 2. El Señor le responde a Job y le dice: además respondió el Señor a Job y le dijo: es sabiduría contender con el omnipotente. El que disputa con Dios, responda a esto. Es sabiduría contender con el omnipotente. Y en el capítulo 41, si ustedes se fijan en el versículo 11, Dios dijo algo más. Le dijo así Dios a Job, y esto es para todos nosotros. Dijo Dios: ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Eso dijo el Señor. Voy a volver a leer este último versículo que dice así. Dios dijo, esto es para Job y para todos nosotros: ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. No está en deuda con nosotros el Señor. Es dueño de todo. A uno a veces se le olvida. Y me parece que es bueno darle gracias a Dios por esto. Ahora, ¿por qué coloqué el caso de Job? Porque Job vivió más o menos en el año 2000 antes de Jesús.
La ley empezó en el año 1450 antes de Jesús. Entonces estamos hablando más o menos de 550 años antes de que existiera ley. Después de la ley, lógicamente, ellos eran regidos por la ley, aunque Job era de Mesopotamia, no era judío, pero vivió cuando no existía ley. Entonces Job es un claro ejemplo de lo que es la bondad de Dios, el amor de Dios, la generosidad de Dios, que sin merecimiento recibió muchísimo, muchísimo. Pero dos conceptos interesantes aquí son: el primero, yo llegué aquí sin nada, me voy sin nada. Esa es la realidad. Todo lo que tengo es ganancia, es bendición de Dios. El segundo, Dios no está en deuda con nadie, absolutamente. Absolutamente en deuda con Él, es dueño de todo. Entonces, el hacerle reclamos a Dios no es realmente lo correcto. Él es el dueño. La pregunta que quiero utilizar ahora para empezar a desarrollar el tema de hoy de acción de gracias es esta: ¿en qué condición estábamos antes de tener al Señor? ¿Y por qué darle gracias hoy? ¿Por qué darle gracias hoy? Hoy voy a mencionarles 3 aspectos por los que usted y yo debemos darle gracias a Dios siempre. Y para esto le voy a invitar a que vaya conmigo inicialmente al libro de Romanos. Romanos capítulo 5, por favor, vaya a su Biblia. Le voy a pedir que usted, por favor, en su Biblia se fije en este texto, lo lea conmigo. Capítulo 5 de Romanos. Pablo, inspirado por el Señor, nos dio una enseñanza interesante. Recuerden la pregunta: ¿en qué condición estábamos y qué hemos recibido hoy? Aquí viene respuesta a esta pregunta. En el versículo 19 del capítulo 5 de Romanos, dice así: porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, entre eso estamos usted y yo, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y en el versículo 20 dice así: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El texto dice claramente que usted recibió algo que no merecía, y lo recibió de Adán, y yo también lo recibí. Por Adán recibimos el pecado. Eso fue lo que ustedes y yo recibimos. La herencia fue esta, una herencia pecaminosa, y la consecuencia del pecado es condenación y muerte. Eso es, lo recibimos. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse aquí es: ¿qué hice yo para merecerme semejante herencia? ¿Por qué yo? ¿Por qué Dios permitió que yo recibiera como herencia el pecado y también la condenación y la muerte? ¿Por qué? ¿Hice algo? No, realmente usted no hizo absolutamente nada para merecerse eso, ni yo tampoco. Pero nuestra naturaleza, nuestro estilo de vida demuestra que vamos como en caída, siempre. Cada vez más aparte de Dios. La segunda parte de ese versículo dice lo siguiente: que así como yo no hice nada para recibir la condenación, tampoco hice nada para recibir lo que hizo Jesús. En la siguiente parte del versículo dice: así también por la obediencia de uno, de Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Resulta que aquí la Biblia dice que lo segundo que usted recibió, lo que tiene hoy por haber aceptado a Jesucristo, es ser declarado justo. Justo es lo que la Biblia dice. Hay otro texto en el que dice que lo recibimos gratuitamente. La pregunta que uno tiene que hacerse es: ¿qué hice yo para recibir un regalo como este? Que el Señor me declare justo y salvo. ¿Qué hice? Absolutamente nada. ¿Acaso el ser declarado justo no es por mérito? No es por mérito. No lo es. Yo hice el esfuerzo y a lo mejor me propuse y hice un proyecto de vida como para llevar una vida más o menos correcta y ser declarado justo. No, para nada. ¿Se puede alcanzar por esfuerzos humanos? No se puede alcanzar por esfuerzos humanos absolutamente nada. Solamente usted y yo aceptamos a Jesucristo, no más. Y con haber aceptado a Jesucristo, resulta que usted y a mí nos regalaron el ser declarados justos ante Dios.
completamente justos. Primera parte, versículo 19. Por Jesucristo. En la segunda parte de estos dos que leí, en el versículo 20, ustedes se dan cuenta que la Biblia dice: la ley se introdujo para que abundase el pecado. Pero cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Aquí vienen algunos conceptos interesantes. Lo que caracteriza al ser humano en condiciones normales es abundancia de pecado. Abundancia de pecado. Como si la Biblia estuviera diciendo: peca mucho. El ser humano es muy pecador. Hay abundancia. Cuando el texto dice abundancia, está refiriéndose a gran cantidad. Le parece a uno a veces imposible que uno, si lleva una vida más o menos correcta antes de haber recibido al Señor, sea tan pecador. Pero resulta que en el texto de la Biblia dice claramente, por ejemplo, hay unos textos en los que dice: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. O sea, pecar es demasiado fácil. Y el texto está diciendo que si algo caracteriza al ser humano es la abundancia de pecado. Pero la parte que me llama la atención es que hay algo que está por encima del pecado y usted y yo lo recibimos sin merecimiento. Pero como abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Gracia, sin merecimiento. Resulta que el Señor me dio algo que está sobre la abundancia, por encima de la abundancia. Si el pecado es abundante, la gracia está por encima del pecado, y eso lo hizo definitivamente el Señor cuando usted lo aceptó. Así que hoy quiero invitar a que demos gracias al Señor por una cosa inicial: por Jesucristo. Si no hubiera venido el Señor Jesucristo, estaríamos en pecado, condenados. Hoy día de acción de gracias, y yo quiero que todos los días usted se acuerde de esto: necesito darle gracias al Señor Jesús, porque vino para salvarme. En segundo lugar, voy a invitar a que vaya a otro versículo que está en la Biblia, en Efesios 2. Por favor, vaya por favor allí a Efesios 2, qué pena la repetición de la palabra, por favor. Efesios 2. Un segundo aspecto por el cual hoy, que es día de gratitud, debemos reconocérselo al Señor y darle la gloria al Señor. Cuando llegue al capítulo 2 de Efesios, vamos a leer los versículos que comúnmente leemos o los que nos han llamado la atención. Son el 8 y el 9. Efesios 2. Lo voy a guiar desde acá. Por favor, siga la lectura allí en su Biblia. Dice así: porque por gracia, ¿recuerdan lo que significa gracia? Regalo inmerecido. Sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Vamos a dividir estos dos versículos en dos. Hay como dos ideas aquí interesantes. La primera dice que yo por la gracia de Dios soy salvo, solamente por la fe. Y en la segunda dice que esto no tiene nada que ver con lo que yo haga. No es por obras, para que ninguno diga yo ayudé a mi salvación. No es absolutamente por esto. Entonces vamos a hablar de la primera. Nos regalaron sin merecimiento, eso es gracia, la salvación. A usted me, ¿qué es la salvación? Simplemente la seguridad de que usted no va a ir al infierno, ni yo. Van a ir al infierno algunas personas, muchísimos. La Biblia dice claramente que todo aquel que no acepta a Jesús y lógicamente no lo sigue, no se salva. Pero entonces algunos pueden decir, pero hay personas muy honestas, muy honorables, muy respetuosas, muy buenos hijos, pero no han querido aceptar a Jesús. Ellos no son salvos. No, es que no es por obras. No son salvos. Y si llegaran a morir, entonces, ¿a dónde van? Al infierno. No hay otra opción. No la hay. Solamente hay dos, al infierno. Pero resulta que en la Biblia dice que cuando usted y yo lo aceptamos, nos dieron un regalo inmerecido. Nos salvaron de la condenación. El Señor. Totalmente salvos de la condenación. Así que si usted llega algún día de estos a partir con el Señor, tiene absoluta seguridad de que usted
está con el Señor, no fue condenado. Y si algún pariente suyo, en algún momento que siguió al Señor, tuvo la oportunidad de partir con el Señor, usted puede estar absolutamente seguro que se cumple lo que dice aquí la Biblia, y él fue salvo, simplemente como regalo inmerecido. No por lo que él haya hecho, eso es. ¿Acaso merecíamos semejante regalo? No, no lo merecíamos. Pero el Señor, por pura gracia, nos lo dio. Debemos estar muy agradecidos. Observen la segunda parte. En la segunda parte dice que la salvación no es por nuestro esfuerzo, no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, dice más adelante, para que nadie se gloríe. Lo que quiere decir la Biblia es que la salvación no es una compensación por nuestro buen desempeño. No, no lo es, para nada. No tiene nada que ver con nuestro comportamiento, es un regalo. Recuerdo que hace algún tiempo les conté, o les he contado como un par de veces, una experiencia familiar que me ha llamado la atención porque hablé de esto con mi papá, una experiencia de mi papá. Y nos dimos cuenta que en un principio él creyó que el concepto que le habían enseñado era el correcto, o la respuesta que le habían dado, y ahora leyendo la Biblia se dio cuenta que no es así, por este texto. Cuando muere mi abuela en el año 1966, mi papá estaba a 15 días de casarse con mi mamá. Muere mi abuela. Él, como la abuela vivía en un pueblo, viajó a los 15 días para colocarle la lápida, le mandó a colocar la lápida a mi abuela. Y le cogió la tarde colocándole en el pueblo la lápida y se quedó en el único hotel del pueblo que había, un pueblo en Santander. Él cuenta que esa noche, después de colocar la lápida, tuvo un sueño. Y entonces él se veía parado y mi abuela en la cama, enferma pero viva. Pero él en el sueño sabía que estaba muerta. Y él no era capaz de hablarle a la abuela, era hijo único, y se despertó asustado. Eso se los he contado ya en algunas ocasiones. Dijo, tuve una pesadilla, se echó agua, en fin, volvió y se acostó y soñó lo mismo. Él de pie, la abuela ahí acostada, enferma pero viva, y él sabía en el sueño que ella estaba muerta. Vuelve y se levanta, se lava la cara, se acostó y soñó lo mismo. Exactamente lo mismo ese día, pero en esta tercera ocasión, la abuela tenía al lado un paraguas, dice él en el sueño, con el mango curvo, y se lo metió por dentro de la bota del pantalón y lo jaló y lo tumbó. Entonces nos cuenta él a la familia y nos dice, y a mí me dio rabia cuando me caí y le dije, mamá, yo sé que usted está muerta, pero ¿qué podemos hacer por usted? Entonces dice que en el sueño la abuela le dijo, por mí ya no pueden hacer nada. Él había hecho novenas, rezos, de todo, y empezó a averiguar qué significaba ese sueño. Y fue donde personas que podían ayudarle, y ahora voy a llegar a la parte en la que me quiero detener. Y cuenta que el primero le dijo, no se preocupe, José Antonio, fue un sueño. Pero él me decía, pero para mí fue como realidad. Buscó otro, y una vez hablando con algunos religiosos, les hizo una pregunta, les dijo, ¿Dios existe? Ellos le dijeron, claro que sí, Dios existe. Segunda pregunta, ¿Dios es absolutamente bueno? Claro, Dios es absolutamente bueno. Entonces hizo la tercera y les dijo, ¿y qué vale ante Dios cuando uno muere? ¿Qué vale ante Dios cuando uno muere? El que estaba respondiendo le dijo, lo que uno haya hecho en vida. Mi papá se quedó convencido que eso era cierto, lo que uno haya hecho en vida. Resulta que cuando fue a la Biblia, se hace cristiano, encontró que en la Biblia dice, no es de ustedes, no es por obras, para que nadie se gloríe. Y me decía, mire hijo, cómo uno regularmente piensa que es por el buen comportamiento que uno es salvo. Y resulta, dice, que el buen comportamiento no alcanza para la salvación. No es por obras. Hoy quiero invitar a que usted le dé gracias a Dios, porque por la gracia de Dios, usted y yo recibimos un regalo inmerecido que se llama salvación. Salvación. Y si no está seguro de haber recibido a Jesús, yo le quiero invitar a que usted se asegure. Muy bien, en tercer lugar, con esto vamos a hacer un ejercicio. Mateo 10, por favor. Le voy a pedir que vaya al Evangelio. Esta es una conversación del Señor con sus discípulos.
cuando los va a mandar de 2 en 2 a una misión, a los 12 apóstoles. Existen muchas más cosas que hemos recibido por la gracia de Dios. Todo lo hemos recibido así, pero quiero hacer énfasis en estos. Pues de primero, por Jesucristo, si no hubiese venido estaríamos condenados. Segundo, por la salvación. Sin merecerla me la regalaron. Pero aquí viene algo, el tercer punto. En Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8, el Señor Jesús los está enviando de 2 en 2 a los apóstoles para que hagan ministerio. Y les dijo lo siguiente. Y yendo, fueron las instrucciones. Predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Vean lo que dice en el 8. En el 8 dice, sanad enfermos, les dio la orden, sanad enfermos. Limpiad leprosos, la orden. Resucitad muertos. Echad fuera demonios, la orden de Dios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Se lo dijo solamente a los apóstoles. No. En Marcos 16, si usted va a su casa y lo lee, Marcos 16, del 17 al 18, donde está lo que llamamos la gran comisión, el Señor le dijo, estas señales seguirán a los que en mí creyeren. En mi nombre sanarán enfermos, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, echarán fuera demonios. Bueno, y sobre los enfermos impondrán las manos y sanarán. ¿Qué me dio el Señor por gracia? Poder. Pero yo no lo he experimentado. ¿Será que no lo tengo? Sí lo tiene. Se lo dieron por pura gracia de Dios. Solamente por gracia de Dios. Autoridad para orar por otro el que sea sano. Autoridad para encontrarse alguno que esté endemoniado y orar y expulsar el espíritu y que sea libre. Se lo dieron. Es el paquete completo. Yo lo recibí por pura gracia de Dios. Usted lo recibió por pura gracia de Dios. En la mayoría de los casos no nos lo creemos. Pensamos que no es cierto. Pero usted lo tiene si usted aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador. Tiene ese poder. Necesitamos usarlo. ¿Y cuál es el mandato después de que yo me doy cuenta que tengo un poder como este, una autoridad? El Señor me dijo, vaya y busque a los demás. Lo que usted recibió por gracia, déselo por gracia de ellos también. O sea, úselo, úselo. Úselo para beneficio de otros. Usted recibió por pura gracia de Dios, sin merecimiento ni nada, poder para sanar, poder para liberar, poder para ayudar a otras personas. Y es el recurso que muchas veces menos usamos. Y pensamos que no es cierto. Entonces pensamos que es solamente cuestión o ejercicio del que tiene el don. Y resulta que es un regalo que el Señor nos dio por gracia a todos. Por eso en Marcos 16 la Biblia dice, estas señales seguirán a los que en mí creyeren. No dice la Biblia, estas señales seguirán a los que tienen el don, sino que simplemente lo encierra todo. Dice, seguirán a los que en mí creyeren. En mi nombre impondrán las manos, beberán cosa mortífera, no les hará daño, expulsarán espíritus. O sea, es una señal, un regalo que usted recibió gratuitamente. Y nos está diciendo el Señor, déselo a los demás, así como lo recibió de gracia, délo por gracia. Vamos a mirar un ejemplo de esto. Hechos. Un ejemplo de los que son bien bonitos, bien conocidos. Hechos capítulo 3, por favor, vaya a su Biblia. Hoy le voy a invitar a que usted ore por el que tiene a su lado. O sea, usted lo recibió por gracia, yo también. Yo les he contado una cantidad de veces cómo he sido testigo de personas que piensan que no tienen nada, nuevos en la fe, y le imponen la mano a otro que está grave y no saben, y el Señor lo sana. Y lo he visto. Y lo he visto muchísimas veces. Así que esto no es algo que está limitado solamente al que tiene el don. Es algo que a usted y a mí nos regalaron por pura gracia de Dios. No más. Hechos capítulo 3, por favor, del 1 al 6. Usted me va a acompañar a leerlo, yo lo voy a guiar desde acá. Dice así. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. La hora novena es
las 3 de la tarde. Muy bien. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Miren esto tan interesante. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Cómo podríamos nosotros llamar a este encuentro? Este fue un encuentro de ¿quiénes? Yo lo he mirado de esta manera. Es posible que usted me acompañe en el ejercicio que hice, pero para mí este fue un encuentro de el que vivía por ley, que estaba enfermo y condenado. Era el que colocaban ahí en el templo. Vivía por ley, no conocía a Jesús. Estaba enfermo, hacía muchos años y condenado. Con 2 que subían, que habían recibido por gracia la salvación y habían recibido por gracia el poder para sanar y para liberar y demás. Y se dio el encuentro allí, en el templo. Vuelvo a repetirlo, entre el que estaba ahí, vivía por ley, enfermo y condenado, con los 2 que suben, que habían recibido por gracia la salvación y poder para liberar. Lo interesante es que este hombre que vivía por ley les pidió y esperó que ellos lo hicieran, porque era mandato para ellos ayudar al necesitado. Y resulta que Pedro y Juan le dicen: mira, no tenemos oro ni plata, pero resulta que recibimos por gracia algo que sí te podemos dar. Y le dijeron lo que habían recibido: poder para sanar. Lo que recibimos te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y fue sano. Puede pasar hoy con nosotros, debería pasar. Tengo yo poder para hacer eso, tengo todo el poder para hacerlo. Pero es que yo no soy tan dispuesto como Pedro y Juan. No tiene nada que ver. Es que el poder no reside en nosotros. El poder definitivamente para hacer esto viene de Dios. Y el Señor lo dio por pura gracia, sin merecimiento alguno. Entonces, para que hoy le demos gracias a Dios, por favor, por gracia usted y yo recibimos autoridad para sanar, orar por endemoniados, para hacer esta labor que beneficia a otros. Y nos está diciendo: denla por gracia, así como usted la recibió, denla por gracia. 3 cosas por las cuales yo quiero invitar a que hoy, que es día de acción de gracias, usted le agradezca a Dios conmigo. Por Jesucristo. Si no hubiera venido el Señor Jesús, estaríamos condenados. Segundo, por la salvación. No la merecíamos y nos la regalaron. Nos salvaron del infierno. Suena duro decirlo, pero es la realidad. Nos salvaron del infierno. Y la tercera, porque nos dio autoridad sobre la enfermedad de los demás sin merecerlo, pero nos lo dio. Entonces, cuando usted ore por alguno, le voy a invitar a que usted lo haga en el nombre de Jesucristo. Hágalo así, en el nombre de Jesús. Le pone la mano y ora en el nombre de Jesús y le dejamos el resto a Dios. ¿Cómo hacemos entonces ahora? ¿Qué debemos hacer? Último versículo de hoy. Hebreos 4. Voy a invitar a que usted y yo hagamos este ejercicio hoy. Hebreos 4. Vaya por favor a su Biblia. Al final de su Biblia, al capítulo 4 de Hebreos. Una vez llegue al capítulo 4, está hablando acerca de Jesús como sumo sacerdote. Le voy a pedir que usted observe el versículo 16 conmigo. Por favor, fíjese allí en su Biblia, le acompaño a que la siga. Hebreos 4, 16. Voy a leerlo en este lugar, dice así. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hagamos algunas preguntas respecto a este versículo.
¿Cuál es la invitación que me está haciendo el Señor? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Cómo hacerlo? Con confianza, no con miedo. Acérquese con confianza al trono de la gracia. ¿Cuál es el resultado cuando yo hago esto? Entonces la Biblia dice que voy a recibir dos cosas. Misericordia. La misericordia tiene que ver con mi pasado. O sea, el Señor me perdonó todo mi pasado. Misericordia. Me salvó de la condenación. Misericordia. Y también me dice para que usted halle gracia para el oportuno socorro. La gracia tiene que ver con el presente y el futuro. O sea, el Señor hoy me otorga lo que yo no merecía y me lo sostiene por siempre. Estoy pleno, completamente. O sea, se encargó de mi pasado, de mi presente, de mi futuro. El Señor Jesús. Yo quiero invitar a que hoy, que es día de gracias, a usted no se le olvide. Necesito darle gracias a Dios por lo que recibí sin merecer. Y le voy a invitar a que usted ore conmigo en esta mañana. Hoy vamos a participar de la cena también. Le voy a pedir que usted me acompañe a participar de ella. Y vamos a tener un espacio para que usted y yo honremos al Señor con la cena. Pero le quiero pedir que usted haga una oración así muy particular. Tenga a alguien al lado para que enseguida oremos por esa persona. También recordemos que en la Biblia dice que debemos orar los unos por los otros. Pues usted va a orar ahora por el que tiene a su lado. A su momento lo voy a guiar para que lo haga. Pero vamos a acercarnos a Dios en esta mañana. Por favor, donde usted está, de manera sencilla, si usted no está seguro de que ha recibido a Jesús, esto no tiene nada que ver con la oración. Es con la vida de cercanía a Él, con la obediencia a su palabra, con la necesidad de estar con Él. Si esto no se está dando, es posible que hayamos hecho una oración no con fe. Entonces voy a invitar a que usted hoy se lo diga, y se lo diga de corazón al Señor. Invítelo a que realmente entre a su vida. Dígale: Señor Jesucristo, gracias porque me amas y entiendo que te necesito. Gracias porque moriste en la cruz por mis pecados. Hoy te abro la puerta de mi vida y te invito para que entres a mi vida y para que seas mi Señor y mi Salvador. Y gracias por perdonar mis pecados y por darme la vida eterna. Ahora te pido que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. ¿Le parece si hoy usted y yo, en este tiempo de gratitud, honramos al Señor por lo bueno que ha sido? Yo quiero invitar a que usted y yo empecemos a abrir nuestros labios. Hágalo allí de manera muy particular. Abrir nuestros labios y a orar dándole gracias a Dios por lo que hemos recibido sin merecer.